Sí, bueno. Bueno, muchachos, vamos a resolver el parcial del semestre pasado. ¿Listo? El primer parcial del semestre pasado. Vemos que tiene distintos tipos de puntos. También hay dos modelos de exámenes, pero son en la verdad muy parecidos, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo copio este de acá, que realmente van a ver lo sencillo que es el parcial, para que nos vayamos como nota despreocupando un poquito con esto, porque nos estamos preparando, ¿cierto? Pero realmente el parcial esencialmente no es duro, ¿cierto? Tiene demostración, claramente, pero no lo tiran a matar. La verdad, no lo tiran a matar. Ya se está viendo aquí el Jamboard, ¿cierto? Y también, muchachos, Sí. les recibo si tienen alguna duda antes de empezar, algún tema en particular que quieran resolver antes de revisar los ejercicios, o empezamos de una vez. Si alguien tiene alguna duda, no pasa nada. Va diciendo y la resolvemos antes de empezar con los ejercicios. O todo clarito. Bueno, ya que no hay dudas, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, este punto de acá, este punto es prácticamente un regalo, ¿cierto? Porque es bastante sencillo. ¿Sí o qué? Entonces, primero partimos de acá. Dice, dadas el P y Q que nos dicen, ¿cierto? Completar las celdas vacías con los valores de verdad. Entonces, P va a ser falso, Q va a ser verdadero, ¿cierto? Entonces, nos dicen que, ¿cuál es la negación de Q? Pues claro, si Q es verdadero, no Q va a ser falso, ¿cierto? No tiene ciencia. Ahora me dicen P, entonces Q. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué creen que va a ser este de acá? ¿Qué creen que va a ser P entonces Q si si P es falso y Q es verdadero? ¿Va a ser verdadero o va a ser falso? ¿Recordamos cuándo es falso una implicación? Muchachos, una implicación es falsa cuando partimos de algo falso y llegamos a algo verdadero. Justamente como está pasando acá, porque de nuevo, P es falsa y Q es verdadera. Entonces estamos diciendo falso, entonces verdadero. Esto lo convierte todo en falso. ¿Listo? Ahora, no Q o P, ¿cierto? No Q o P. Entonces, no Q, ¿cierto? Q es verdadero, no Q se convierte en falso. O P, que también es falso. Entonces, esto, muchachos, es falso, ¿cierto? Eh, Perdón, que tuve un error acá, chiquito, muchachos. Esto, recordemos, la implicación es falsa cuando partimos de verdadero y llegamos a falso, ¿cierto? La implicación es falsa cuando partimos de verdadero y llegamos a falso. Aquí lo que está pasando es que partimos de falso y llegamos a una Q que es verdadera. Por lo tanto, este punto es verdadero, ¿cierto? Un pequeño error ahí, me enredé. No va. Bueno, ahora aquí, ¿cómo estamos con este? No Q. ¿Qué es no Q? Si Q es verdadero, no Q va a ser falso. O, perdón, y P. Y P naturalmente es falso, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, falso o falso da como resultado falso. ¿Listo? Y ahora este de acá, recuerden lo que les dije la última vez, que es importante iniciar resolviendo los paréntesis y luego lo demás, ¿cierto? Entonces, tenemos primero estas dos de acá. P, entonces Q, ¿cierto? Si partimos de P falso, entonces Q, que es verdadero, como vimos en el primer punto, esto es verdadero, ¿cierto? Entonces vamos a encerrar esto un poquito acá afuera, esto va a ser verdadero. Y ahora está acá. No Q, entonces P. Entonces, como Q es verdadero, no Q que es falso, ¿verdad? No Q es falso. O P. ¿Y P qué es? P es falso también, ¿cierto? Tenemos el mismo que tuvimos acá atrás. Por lo tanto, falso o falso termina siendo también falso. Y tenemos un sí y solo sí. Muchachos, ¿recuerdan cuál es el valor de verdad del sí y solo sí? ¿Recuerdan la tabla de verdad? Sí, sí, ¿Recuerdan cuáles son las condiciones para que un sí y solo sí sea verdadero? que VV o FF, así lo veo yo pues. Es verdad, cuando ambos tengan el mismo valor de verdad. O sea, cuando ambas sean verdadero o ambas sean falsas. En este caso, como son distintas, eh, el resultado de este punto es falso. ¿Listo? Aquí falso y aquí falso. Esa fue toda fea. Listo, falso. Muchachos, ¿dudas o preguntas con este punto o realmente demasiado elemental, demasiado fácil y pasamos al siguiente?
Ese No creo estaba que... fácil. Sí, siempre en el primer examen ponen un punto de ese estilo que es el punto regalado. Siempre, en todo, pues, yo he visto materia como hace 4 semestres más o menos. Siempre, desde entonces, incluso en los supletorios ponen ese punto, ¿cierto? Saben que los supletorios son más difíciles usualmente. Siempre ponen un punto de ese estilo y siempre es un regalo, ¿cierto? Entonces, intentemos asegurar ese, no vayan a cometer errores bobos como el que casi cometo aquí, ¿cierto? Es importante estar 100% atentos. Permítanme prender la luz que no veo. Un momento. Listo, muchachos. Entonces ya con eso tendríamos el 16% del examen asegurado. De nuevo, no hay dudas, no hay preguntas con este punto. Pasamos al siguiente. ¿Tienen algún punto de este mismo tema que se les haga complicado? ¿Tienen algo en especial que quieran saber? ¿Alguna duda? Si no hay nada, pues pasemos. Vamos a hacer el segundo. ¿Vas a decir algo? No, que pasemos, que está muy fácil. Epa, sí, es muy fácil. Esto tan bobo. Eso tan bobo que... Vamos a ver. Ahorita me pego esto acá. Listo. Dice, escriba la negación de la siguiente proposición empleando solamente cuantificadores y O, ¿cierto? El dominio del discurso son los números reales, ¿cierto? Quiere decir, todos los números a los que estamos acostumbrados, ¿cierto? Lo único que no quedaría son los números complejos, ¿verdad? Sería la I, pero pues eso ni siquiera es tema de la mitad de materias de la escuela de matemáticas. ¿Listo? Entonces, por este lado, primero vamos a empezar leyendo la proposición inicial que nos dan. Dice, existe un X, ¿cierto? Para todo Y tal que, ¿cierto? Es importante. Esta parte de acá, un momento, vamos a ponerlo más grande. Siempre que nos declaran, por así decirlo, como las letras o variables que vamos a utilizar, y luego comienza, abre los paréntesis, siempre es mucho mejor interpretar esto como tal que, ¿cierto? O que cumplan que, ¿cierto? Entonces existe un X para todo Y que cumplen que X menor que y X es igual a Y más 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la negación, muchachos? Recordemos, tenemos esta situación, tenemos la negación de existe un X tal que P de X, ¿cierto? Para entenderlo mejor, digamos que P de X va a significar, ¿cierto? Esta función proposicional. Perdón, me fui. Esta función proposicional significa, no sé, digamos, X al cuadrado igual a 5, ¿sí? Por decir cualquier cosa, ¿cierto? Por poner cualquier función. Entonces, muchachos, por favor, cerrar el micrófono para que todos puedan escuchar bien. Gracias. Entonces, acá, ¿qué significa esto? Existe un X tal que P de X, pero ¿qué es P de X? Es X al cuadrado igual a 5. Entonces, existe un X que se cumple que ese número al cuadrado va a ser igual a 5. Esto solamente es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si yo por alguna razón quisiera hacer la negación de todo esto, tenemos que recordar un poquito las negaciones de los cuantificadores, ¿cierto? En este caso, ¿qué sería? Existe un X tal que P de X, su negación sería para todo X, ¿cierto? La negación de existe es para todo. Y negamos la segunda. Para todo X, no P de X. ¿Sí? Para todo X, no P de X. ¿Qué significaría esto? Si esto de acá arriba significa, existe un X tal que ese número al cuadrado es igual a 5. Aquí, ¿qué significa esto? Para cualquier X del mundo, ese número al cuadrado no va a ser X a la 5. Perdón, no va a ser 5. ¿Listo? ¿Estamos claros con esto, muchachos? Es como la teoría básica de los cuantificadores. ¿Lo tenemos claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren ver el caso contrario con un para todo? Bien. Vamos a asumir este de acá. Vamos a borrar acá. Y dice, para todo X se cumple que P de X. ¿Cierto? Recordemos que es P de X. P de X es elevar este número al cuadrado y que me dé 5. ¿Cierto? Esto no es para todos, simplemente es un caso que me acabo de inventar para que no nos vayamos a confundir. Entonces, si por alguna razón yo quiero negar esto de acá, entonces, estos dos son como, por así decirlo, inversos. Una es la negación del otro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la negación de para todo X? Muchachos, alguien abre y responde. ¿Alguien Existe un dice? X
Existe un X, ¿sí? Existe. Tal que px, Espera, qué porquería de. Ahora sí. Existe un X tal que. que px, o sea, que x al lado es igual a 5. Ok. De nuevo sería no P de X. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? O sea, es lo mismo. Muy bien, así como dijo Isabela, eso no existe, ¿cierto? Entonces, de nuevo, la negación es la misma. Si yo quiero negar, existe un X tal que P de X, la negación va a ser para todo X, no P de X. Y si yo quiero negar para todo X, P de X, va a ser existe un X tal que no P de X. ¿Listo, muchachos? Siempre lo vamos a hacer de esta manera. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿O clarito? Entonces, ese caso sería la negación de este caso. Vamos a traducirlo al lenguaje de personas, ¿cierto? No estos símbolos todos raros. Este acá sería, para todo X, ese número al cuadrado va a ser 5. ¿Aquí qué significa? Existe un X que cuando lo elevas al cuadrado no da 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este acá me está diciendo, cualquier número que tú escojas en el universo, lo elevas al cuadrado, te va a dar 5. Esto claramente es falso, ¿cierto? Entonces, la afirmación verdadera sería esta. Existe un número X, ¿cierto? Existe uno, no sé cuál sea, pero existe, que cuando lo elevas al cuadrado, no te da 5, ¿cierto? Por no decir que la mayoría, ¿cierto? Pues muchachos, esto es como lo básico de cuantificadores, ¿ya? Eh, con esto vamos a permitirnos esto de acá, ¿cierto? Entonces dice, existe una X para todo Y, tal que ese número menos cualquier Y X va a ser igual a Y más 1. Entonces comencemos a negarlo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esto? Cambiamos, ¿cierto? Existe un X. ¿Por cuál lo cambiaría, muchachos? ¿Cuál es la negación de existe? Para todo. Para Para todo x. todo X, muy bien. Y ahora aquí, la negación de para todo Y, ¿qué sería? Existe un y. Existe un Y, epa. Ahora, paréntesis, tal que X menor que Y. Muchachos, ¿cuál es la negación de X menor que Y? Mayor o igual. Muy bien, mayor o igual. Y si aquí en lugar de decir X menor que Y me dijera X menor o igual que Y, ¿cuál sería la negación? Mayor. X mayor que Y. ¿Listo? Entonces, tenemos que estar atentos porque, por ejemplo, si me dicen que X es estrictamente menor que Y, como acá, yo pienso como, ok, ¿qué es lo contrario de lo que me están diciendo acá? Si me están diciendo que X es menor que Y, lo contrario es X es lo mismo que Y o es incluso mayor. ¿Listo? Entonces, lo contrario en este caso, vamos a ponerlo acá. X mayor o igual que Y. ¿Vale? Y ¿cuál sería, entre comillas, el inverso de Y? ¿Cuál es la negación de Y? O. Oh, muy bien. Y ahora me dice, y ahora paréntesis otra vez, perdón. X es igual a Y más 1. ¿Qué sería el contrario de esto, muchachos? X es igual a Y más 1. Pues que no es igual. Muy bien, así de sencillo, chicos. X no es igual a Y más 1. ¿Listo? ¿Alguna vez un compañero dijo que la negación de esto sería X igual a Y menos 1? No, muchachos, o sea, a veces sí hay que pensar el contrario, pero no de esa manera tan directa. ¿Listo? No de esta manera tan directa como, ok, si estoy sumando, la negación es restar. No, señor. Porque la resta solo es como una parte chiquita de lo que me importa. Lo que me importa es más el igual, ¿cierto? ¿Cómo me relaciona el igual a las dos cositas que tengo a los lados? Bien, muchachos, esta sería la respuesta a este punto. Y si lo leemos en lenguaje de gente normal, para todo X existe un Y que cumple las condiciones o tal que, ¿cierto? Lo que a ustedes les haga más fácil de entender, tal que X mayor o igual que Y, ¿cierto? X mayor o igual que Y, o X es diferente de Y más 1. Esto es, bueno, es más real que el anterior. La anterior tenía condiciones muy estrictas, pero bueno. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con este punto? O se dan cuenta, ya llevaríamos 16-17% del parcial, sería un 32% del parcial.
No, perdón, 33% del parcial. Muy difícil por ahora. Pues la verdad, va bastante sencillo. Vamos a traer el próximo ejercicio que ya me han escrito varios estudiantes tipo, hey, ayúdame con algoritmos, que eso está como raro, ¿cierto? Entonces Una vamos a... pregunta. En Dime. el punto 2, lo de los paréntesis importa mucho porque en la respuesta del examen salían dos paréntesis, entonces pueden como descontar puntos o algo por eso, porque usted escribió solamente uno. Sí, déjame Eh, ver. Déjame ver. no, creo que No, no, sí, no, al mira, final sí los están los colocó. dos. Ya. Sí, sí, sí. Se me había olvidado este grande de acá, pero sí está. Sí, muchachos, es importante, claramente. Porque los paréntesis me dictaminan a mí cómo interactúan las condiciones entre sí, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo llego a quitar este paréntesis de acá, eh, ya no estoy diciendo que todo es, bueno, y esto también de acá, ¿cierto? Ya no estoy diciendo que X mayor que Y o todo esto de acá. Estoy diciendo que X mayor que Y o todo esto. O sea, sería como encerrar todo esto en una sola condición y, y que pues eso tendría, X tuviera que ser mayor que toda esta condición de acá, ¿cierto? Entonces, no, muchachos, por esto sí es importante los paréntesis. ¿Listo? Bueno, voy a dejar la respuesta acá por si acaso. Listo, continuamos. Ahora sí, tenía el punto por aquí. Listo. Muchachos, considere el siguiente algoritmo descrito en pseudocódigo. Lo importante acá, muchachos. eh, bueno, no tanto en este punto, sino más bien en otros, ¿cierto? Eh, Cuando les pidan hacer algoritmos, ¿cierto? No hay una manera de hacer un algoritmo. Un algoritmo tiene muchas maneras de hacerse. Lo importante es que lleguen a lo que se les está pidiendo, ¿cierto? Entonces, primero no se alarmen si ustedes no pensaron los algoritmos de la misma manera que el profesor, ¿cierto? O no se preocupen mucho si por algún motivo, no sé, si es diferente a los amigos. Para programar hay muchas maneras, ¿cierto? Y aquí pues estamos programando, pero en papel, por así decirlo. ¿Listo? Entonces me dice que considere el siguiente algoritmo descrito en pseudocódigo. ¿Listo? Y me dice, bueno, que el proceso se llama MD, seguramente de matemáticas discretas, y va a recibir una variable n, ¿cierto? Esto es un poquito más, no es necesario entenderlo ahorita mismo. Lo más importante del algoritmo va a estar acá, ¿cierto? Me dicen que yo tengo que darle al algoritmo una n, ¿cierto? Y según lo que me digan acá, tengo que aplicarle cierta cantidad de iteraciones, ¿cierto? Entonces me dice que si n es igual que 2, me va a devolver 2. ¿Listo? Entonces en el momento de que yo le ponga, por ejemplo, si al algoritmo yo le meto el número 2, lo que me va a salir después solamente es un 2, ¿cierto? No va a ser nada más. Pero ¿qué me dice ahora? Me dice else, ¿cierto? Significa si no. Si x no es, si, perdón, si n no es igual a 2, ¿qué va a hacer? Me va a devolver la misma función, o sea, el mismo proceso que estamos haciendo, pero ya no lo vas a revisar con 2, sino con 2 menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Eso es un menos, pero quedó como un rayapiso, pues un menos. ¿Listo? 2 menos 1 al cuadrado. Y le vamos a sumar 2. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué significa acá, muchachos? Ese es el concepto más importante como para entender los algoritmos recursivos. El algoritmo recursivo se basa en establecer una función, ¿cierto? Y hacemos una función, ¿cierto? Vamos a imaginar una máquina. Digamos, tenemos esta cajita que por dentro hace los procesos que tú quieras, ¿cierto? Y muchachos, perdón, esto puede ser básico para algunos, de pronto alguien ahí está diciendo como ve, pero ¿cómo me está explicando esto? Eso es muy fácil. Muchachos, no crean, a este punto hay gente que todavía no lo entiende y pues la idea es que todos estemos al día con eso porque es un temita más bien como, es raro cuando recién, por ejemplo, personas que no tienen como historial programando o algo así es raro de imaginar. Incluso cuando ya han programado es raro imaginar un algoritmo recursivo, ¿cierto? Entonces, muchachos, imaginémoslo de esta manera. No sé si se han visto estas muñecas, las muñecas rusas, ¿cierto? No sé cómo se llama. Oh, Dios mío, ¿por qué me salió esa acá? What? Estas, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llaman.
Pero muchachos, es una muñequita que por dentro tiene otra muñeca más chiquita, luego tiene otra muñeca más chiquita, ¿cierto? Esa es la idea de estas muñecas, ¿cierto? En pocas palabras, esta misma es la idea de un algoritmo recursivo, ¿cierto? Una cosita dentro de otra cosita, dentro de otra cosita, dentro de otra cosita, hasta que se cumple una condición, ¿sí? En este caso, yo tengo esta muñeca, ¿cierto? Y digamos, yo creé esta muñeca de modo que vaya a tener 5 de ellas por dentro, ¿cierto? 5 más chiquitas adentro. Entonces, ¿cuál sería la condición para que, por así decirlo, entre comillas, este algoritmo de la muñeca se acabe? Sería que ya la haya destapado yo 5 veces. ¿Listo? Esa sería la condición con la que todo se termina. Lo mismo sucede con los algoritmos recursivos, muchachos. Cuando llegas al último, ¿cierto? Cuando ya cumpliste la condición que te hace frenarlo, se acaba y todo se devuelve, ¿cierto? Sería como, ok, desarmamos la muñeca, ¿cierto? Sacamos la más chiquita, luego la otra más chiquita, luego la otra más chiquita, y cuando llegamos a la última, supongamos que las volvemos a armar todas, ¿listo? Esa es como la idea de un algoritmo recursivo, ¿cierto? Para que lo podamos visualizar bien. Ahora, en algoritmos esto no es, pues no es literalmente una muñeca, es una serie de instrucciones, ¿cierto? Vamos a establecer una serie de instrucciones que se van a ejecutar varias veces hasta que se me cumpla la condición que ya las detiene todas. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la condición? Si el número que yo le meto a la caja es 2, ¿cierto? Si el número es 2, aquí la máquina me va a preguntar con otro color, no sé, con rojo. Me va a preguntar, ¿esto es un 2? ¿Cierto? Y va a tener, digamos, 2 salidas. La salida de arriba, sí, sí. Y la salida de abajo, si no es un 2. ¿Cierto? Y va a tener distintas instrucciones para cada uno de estos casos. Esta es la idea de un algoritmo recursivo, chicos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son las instrucciones en este caso que me dan. Me dicen que si n es igual a 2, ¿cierto? Si n es, se pregunta con doble igual, ¿cierto? Si n es igual a 2, me devuelve un 2. Entonces, cuando sea 2, simplemente la máquina me suelta otro 2, ¿cierto? Pero ahora lo importante es la parte de abajo. Si no, ¿qué me va a devolver? La máquina me va a devolver, vamos a ponerlo aquí más grande, md de n-1. Entonces, muchachos, para esto es importante entender la partecita de aquí arriba. Todo el proceso de abajo se llama md y va a iniciarse con un valor n que tú le quieras dar, ¿cierto? Hagamos la alusión con la maquinita. Hacemos la alusión con la maquinita por acá. Digamos que mi n va a ser el número inicial. Entonces yo inicialmente le digo, bueno, de paso, el punto me decía, ¿con qué número era? Con 5. Listo, vamos a hacer el proceso con 5 así visual. Y luego pues lo hacemos matemático, ¿cierto? Pero haciéndolo visual es importante para que entendamos el concepto de algoritmo recursivo. Entonces vamos a empezar con 5, ¿cierto? Entonces el valor inicial que yo le voy a meter a esta cajita azul va a ser el 5, ¿cierto? Entonces yo entro el 5 a la cajita. ¿Y qué es lo primero que hace la cajita? Se pregunta, bueno, ¿este 5 es un 2? Pues bueno, muchachos, 5 no es 2, ¿verdad? Entonces, como el 5 no es un 2, vamos a hacer las instrucciones que deberían ejecutarse cuando el número no es un 2. ¿Listo? Que sería lo que está acá en el else, ¿cierto? Que sería, en caso de que no sea un 2, ¿qué hacemos? Me dice, return sería como, ok, lo que sale por el otro lado de la caja, ¿cierto? O por el lado de acá abajo en el ejemplo que les estoy dando. En caso de esto, ¿qué vamos a hacer? La máquina me va a soltar el número que le entré, ¿cierto? La n, y le va a quitar 1 y lo va a elevar al cuadrado, ¿cierto? Y le va a sumar 2. Vamos a hacerlo. Entonces, la máquina le entró un 5. La máquina se preguntó, ¿este 5 es un 2? No, muchachos, el 5 no es un 2. Entonces, la máquina lo suelta por abajo y le va a hacer el proceso que tiene asignado para esto. ¿Y cuál es este proceso? Volver a meter a la máquina, pero en este caso ya no vamos a meter a la máquina el... Ya no vamos a meter a la máquina el mismo 5, sino que ¿qué vamos a meter? Vamos a meter un 4, ¿cierto? Entonces la máquina saca por acá el 4, ¿cierto? Y lo vuelve a entrar la máquina. Ojito que acá hay un cuadrado, ¿cierto? No quiere decir que aquí va a entrar 4 al cuadrado.
Quiere decir que el resultado de lo que me dé la máquina con el 4, esto lo vamos a subir al cuadrado. ¿Listo? Entonces, claro, entro acá de nuevo el 4 a la máquina se pregunta, ¿este 4 es un 2? Entonces, claro, como el 4 no es un 2, bueno, perdón, se me olvidó el más 2, ¿cierto? Entonces, la máquina va a meter acá un 4 y vamos a tener por acá guardado, en este orden de ideas, un más 2, ¿cierto? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué lo tenemos entre comillas guardado? Porque la máquina no va a poder sumarle ese 2 a nada hasta que no sepamos este MD de acá qué valor es. Esto es un número, ¿cierto? Esto es un número, pero por ahora no sabemos qué número es, ¿cierto? Entonces, la máquina entró acá al 4 y vamos a hacer todo este proceso con el 4. Entonces, 4 no es 2, muchachos, entonces se repite el mismo proceso, solo que ahora es un 3. Entra el 3 a la máquina y tenemos un más 2 guardado, ¿cierto? La máquina hace el mismo proceso, pues no es el 3, no es un 2. Entonces ahora la máquina me suelta otra vez con el 2. Ahora el 2 entra a la máquina. Aquí viene lo interesante. Revisamos, ¿la máquina es un 2? Perdón, ¿lo que entró a la máquina es un 2? Sí, sí es un 2. Entonces, ¿qué me dice la máquina? Cuando entra un 2, devuelva otro 2, ¿cierto? Entonces, llegamos a un 2 y la máquina me soltó, ya no me soltó por abajo un 1, como pasó ahorita, ¿cierto? Sino que ahora me soltó fue un 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Lo importante. Aquí el 5 era MD de 5, ¿cierto? Cuando a la máquina le metimos el 5 era MD de 5, ¿sí? Hicimos la función, lo metimos a la máquina con el 5. Como no se cumplió la condición, la máquina que dijo, bueno, ok, ahora hagamos MD de 4, lo que esto me vaya a dar lo elevo al cuadrado y le sumo 2, que fue lo que hicimos acá en esta línea. Luego a la máquina le metimos MD de 3, ¿cierto? Pero también al cuadrado porque es el proceso que yo digo, ¿cierto? Como le metimos MD de 4, ¿cierto? El número que le metimos fue el 4 y la máquina me dice, no, el 4 no es un 2, entonces quítele 1 y elévelo al cuadrado lo que le dé la máquina con ese número y súmale 2, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente proceso en la máquina? El 3 no es un 2, entonces hacemos el mismo proceso. Le quitamos 1, lo elevamos al cuadrado y le sumamos 2. MD de 2 al cuadrado y le sumamos 2, ¿sí? Si se dan cuenta aquí que tenemos como esta estructura, como este arbolito, similar a lo que les decía con las muñecas estas rusas. Entonces, muy bien. Ahora llegó la máquina y ejecutó MD de 2, ¿cierto? Esto es diferente porque en lugar de ejecutar ¿un qué? En lugar de ejecutar otra vez la máquina, esta vez sí me entregó algo. Me entregó un 2, ¿verdad? Me entregó un 2. Entonces, el resultado de MD de 2 es 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa esto? Que este MD de 2, en teoría, pues ya no es MD de 2, ahora es 2. ¿Y qué me decía la instrucción anterior? Lo que te dé MD de 2, elévalo al cuadrado y súmale 2. Entonces, aquí queda 2 al cuadrado más 2. ¿Qué sería esto? 2 al cuadrado es 4, más 2 es 6, ¿cierto? Muchachos, ¿qué es este 6? ¿Cierto? ¿Recuerdan lo que les decía que desarmamos la muñequita y cuando ya la desarmamos toda, la volvemos a armar otra vez? Aquí ya la estamos volviendo a armar porque ya cumplimos la condición. Entonces, este 6 que me dio acá sería MD de 3. Sería el resultado que me dio la máquina con el número 3. Entonces, ¿qué me dice la máquina que tengo que hacer con MD de 3? Que lo eleve al cuadrado y le sume 2. Entonces, 6 al cuadrado es 36, ¿cierto? Y 36 más 2 es 38. ¿Listo? ¿Y ese 38 qué va a hacer? Seguimos la lineecita. Ese 38 es MD de 4. ¿Sí? Ahora, MD de 4, ¿qué es? MD de 4 va a ser lo que haya tenido yo abajito, o sea, 38, lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Espero, no tengo la calculadora aquí como para elevar 38 al cuadrado. Un momento. Al menos a mí no me da Eso la es capacidad. 1444 más 2. Ok, entonces 38 al cuadrado va a ser 1444. 144. Más 2, pues va a ser 1446.
Ahora, alguien que me diga este 1446, en todo este árbol, ¿qué es? Lo que Este, imprime el programa. ajá. Pero en términos de MD 1446, ¿qué es? MD5. MD de 5, ¿cierto? Y como ya no hay más instrucciones que seguir porque no hay más arbolito para arriba, el programa me suelta 1446. ¿Listo? Entonces, lo mismo, de nuevo, compa, en términos de MD, ¿cierto? En términos de MD, ¿este 6 qué era? ¿MD de qué? El primer 6 que nos dio, De 3. de 2. Ese 6 es bueno, sí, MD perdón, me enredo yo. Este sí, MD de 2 es 2. Lo elevamos al cuadrado, le sumamos 6. Este 6 sería MD de 3. Luego este 3 lo elevamos al MD de 3, que sería 6. Lo elevamos al cuadrado, le sumamos 2, 38. ¿Ese 38 qué sería? MD de 4. Entonces esto lo elevamos al cuadrado, le sumamos 2, etcétera, etcétera. ¿Listo, muchachos? De nuevo, es un ejercicio sencillo, bastante sencillo, pero lo que quería era dejarles claro cómo es la idea, cómo es la función, por así decirlo, de los algoritmos recursivos, que es básicamente una maquinita a la que le vas a meter las cosas varias veces hasta que se cumpla una condición, ¿sí? Y sí, muchachos, pues, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a algoritmos recursivos? ¿Alguien todavía tiene dudas al respecto? ¿O estamos claros y podemos avanzar? Los escucho. Porque yo sé que puede ser un tema un poquito raro para algunos, esto de que una función se llame a sí misma varias veces, pero, pero bueno, pues así funciona. Entonces, si nadie tiene preguntas, o alguien tiene alguna pregunta, muy bien, si nadie tiene preguntas, continuamos. ¿Qué punto sería? Sería el punto 4. Ok, ese es muy interesante. Ese me gusta mucho, de hecho. Muy bien. Ese es con el tema de los cuantificadores, que mucha gente no le agrada porque se ve feo. A mí tampoco, honestamente. Pero bien, dice, determine según el valor de verdad de cada una de las afirmaciones, imagino que sería, está mal escrito, escribiendo en paréntesis verdadero o falso según sea el caso. Y me dicen algo muy importante. El dominio de discurso, ¿cierto? El dominio que vamos a manejar estas afirmaciones va a ser los reales, ¿cierto? Muchachos, ¿cuáles son los reales? Los reales son los negativos, ¿cierto? Son los decimales, ¿cierto? Son los naturales, ¿cierto? Los que usamos para contar. Y también los números irracionales como pi, todo eso, ¿cierto? Esos son los números reales, ¿ya? Porque, bueno, hay gente que no lo recuerda, ¿cierto? Vamos a ver acá. El primero, ¿qué me dice? Me dice, para todo x y para todo y, o, bueno, tal que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3. Muchachos, como les comentaba ahorita, no siempre decir tal que es la mejor manera, ¿cierto? Porque no siempre nos hace entender bien. Entonces, podemos traducirlo de otra manera. Para todo x y para todo y, ¿de qué manera lo podemos traducir como a un lenguaje más cotidiano? Básicamente, todos los x y todos los y, ¿cierto? Y como les decía, no siempre es tal que, a veces tú puedes decirlo también como que cumplen la condición que, ¿cierto? Entonces, básicamente, todo x y todo y cumplen la condición de que x al cuadrado más y al cuadrado es 3. Muchachos, si yo se los digo de esta manera, ¿lo que dije es verdadero o es falso? Todo x y todo y, cuando los elevas al cuadrado y los sumas, te dan 3. Todo es falso. Eso es falso, ¿cierto? Falso hasta la chimba. No, es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo simplemente puedo decir que x sea 3 y ya se acabó todo, porque no hay número que eh, tú le puedas sumar, ¿cierto? Por más que esté elevado al cuadrado a 3 para que te dé 3. Bueno, el 0 sería. Sí, perdón, siguió 4 más bien. ¿Listo? Ahora, el siguiente punto. Dice, para todo x existe un y, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es 3. ¿Cierto? Estoy llamando un momento. Una duda. Dime.
Esos puntos no hay que justificarlos, pues mostrar la prueba. No, si no estoy mal, mira, te muestro acá. Dice, sí, muchachos, me están llamando, dame un segundito. Pero mira, acá dice que estas preguntas solo tendrán en cuenta la respuesta. Dame un segundo. Listo, ahora sí, perdón. Entonces, muchachos, acá al inicio dice, en las preguntas 1 a 4 conteste en el espacio destinado para cada respuesta. En estas preguntas, la calificación tendrá en cuenta solo la respuesta. ¿Cierto? Después del 4 ya te dice, ok, desde acá sí importa el procedimiento. ¿Listo? Pero no, aquí, a este punto solamente importa la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿ya está claro? Sí, gracias. Listo, con gusto. Entonces, ¿qué me dice acá, muchachos? Para todo x existe un y tal que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3. De nuevo, como les digo, no siempre intentemos leerlo de la manera más académica, podemos leerlo de la manera que se nos facilita la interpretación. ¿Qué significa esto? Para cualquier x del mundo que tú quieras, existe un y que, si le sumas y al cuadrado, perdón, me enredé. Para todo x del mundo, ¿cierto? Existe un y en específico que cumple la condición de que si elevas ese x al cuadrado y le sumas también ese y al cuadrado, te va a dar el número 3. Pues muchachos, esto es falso, ¿cierto? Pero ¿alguien querría decirme por qué antes de que lo argumente yo? ¿Alguien sabría decir por qué esto es falso? Porque incluso la suma siempre, pues, cualquier número elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Y incluso si, digamos, tenemos x, como pasó antes, x es un valor mayor a 3, aunque le pongamos a y un valor negativo, nos va a seguir dando positivo. Entonces el valor va a ser mayor a 3. Muy bien, es correcto. Esto siempre va a ser una suma. ¿Listo? O sea, como esto está al cuadrado, siempre, no importa cuál y sea, así sea, no sé, menos 9.999, ese cuadrado me lo va a volver positivo. Entonces esto de ninguna manera va a ser una resta en ninguna situación. ¿Listo? Bajo ninguna circunstancia esto se puede convertir en una resta, así que no se cumple que para todo x esto funcione. Porque si yo escojo x igual a 4, ya se acabó el chiste, ¿cierto? Incluso con que diga 3.1, ya se acabó el chiste. O 3.00001, porque ya no hay manera de devolver cualquier numerito que le pongas más allá de 3, porque esto siempre va a ser una suma por el cuadrado. Muchachos, ¿dudas, preguntas? ¿O vamos bien? Con esto concluimos que este punto es falso también. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el parcial no es difícil, no es tan complicado? Ya llegamos ahorita a la demostración, la explicamos bien genial. Eh, Porque la idea con esto, muchachos, obviamente ustedes pueden encontrar este parcial resuelto, creo que está en el Moodle, está resuelto, ¿cierto? Pero la idea no es tanto llegar a la respuesta, sino entender el procedimiento, que ustedes se vayan con las ideas claras de acá, para que cuando tengan el examen de ustedes tienen la idea clara, ¿cierto? Y pueden aplicar las mismas ideas a ejercicios diferentes, ¿cierto? No se trata de aplicar la idea de un ejercicio anterior a este nuevo ejercicio porque no siempre va a funcionar. En cambio, si tú tienes la idea, ¿verdad? Puedes aplicarlo siempre, ¿sí? Por eso les hice la explicación, le hice mucho énfasis a la explicación ahorita con la cajita, porque como les decía, yo le pido a, no sé, a cualquier persona de acá, digamos, Alexander Escobar, que haga un, un algoritmo. Definitivamente el algoritmo de Escobar va a ser infinitamente diferente al mío, porque Escobar piensa el mundo de una manera muy diferente al que lo haga yo. Pero ¿qué pasa? Al final se llega a la misma respuesta, ¿cierto? Pues si ambos están correctos, claramente. Entonces lo mismo acá, muchachos. Por eso hice tanto énfasis en esto, porque si ustedes lo entienden, pueden diseñar el algoritmo que ustedes quieran, siempre. Lo mismo acá. Si ustedes entienden cuál es la lógica detrás de una proposición, ¿cierto? De una afirmación matemática, si ustedes saben interpretarla, pues le pueden poner cualquier afirmación del mundo, ustedes le meten lógica y ya les hagan, ¿cierto? Entonces continuamos acá. Me dice, existe un x para todo y, tal que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3. Este no tenemos que analizarlo mucho, muchachos. Si se dan cuenta, es el contrario del punto anterior. Y como ambas variables tienen la misma operación, simplemente no hay diferencia. Pues, de plano no es falso, ¿cierto?
Pero si quieren un poquito de argumentación, pues pasa de que para cualquier y del universo, no hay manera de que exista algún x, ¿cierto? Para cualquier y del universo, que si se lo sumas le dé 3. Porque si yo escojo, digamos, y igual a 4, de nuevo, no hay alguna manera de que ese 4, con un número, cuando le sume un número positivo, me devuelva a 3. Simplemente es imposible. Y ahora la última. Existe un x y existe un y, ¿cierto? O sea, básicamente, existe al menos un x y al menos un y que cuando los sumas y los elevas al cuadrado, cuando los elevas al cuadrado y los sumas, te den 3. Sí, muchachos, esto es verdadero, ¿cierto? Partamos del caso más sencillo, x es 3, perdón, x es, no sé, número que elevado al cuadrado me da 3. Raíz de 3, ¿cierto? Y y es 0. Entonces esto al cuadrado más esto al cuadrado ya me da 3. ¿Listo? Esta raíz de 3 es posible porque me dicen que estamos en los reales, ¿cierto? Entonces, eso es, muchachos, ese sería este punto, este último sería verdadero. Lo importante, muchachos, es que sepan interpretar, porque, por ejemplo, los primeros, para todo X y para todo Y, tal que esto. Pues, si lo sabemos interpretar, le cambiamos las palabras un poquito sin cambiar el significado. Todos los X y todos los Y, si los elevas ambos al cuadrado y los sumas, te dan 3. Esto ya nos dice de plano en la cara que es falso. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que sepamos interpretar más que simplemente resolver como a las duras, ¿cierto? Yo le digo, ¿Cuál? puede repetir la D, ¿Sí? ¿Cuál? la D, la que es verdadera. Ok, vale. Muchachos, me dicen, existe un X y existe un Y que cumplen la condición de que X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Existen básicamente, si lo quitamos en términos de Y, de X y Y, lo volvemos a palabras. En el mundo hay un número que si lo sumas con otro, cuando los elevas al cuadrado te da 3, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Me dice, existe. ¿Qué significa esto? Puede ser al menos 1. Con que sea 1 ya me basta, ¿verdad? Entonces, claro, si en el mundo, si hay un número, si hay dos números que cuando los elevas al cuadrado y los sumas, te dan 3. ¿Listo? El ejemplo que poníamos acá era la raíz de 3, ¿cierto? Esto lo vamos a elevar al cuadrado, más 0. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y me tiene que dar igual a 3. Entonces, muchachos, como yo tengo una raíz cuadrada al cuadrado, se cancelan, ¿verdad? Y esto me daría 3, y 0 al cuadrado pues es 0, y 3 más 0 es igual a 3. ¿Listo, compa? Ya estás clarito. Y en el mundo hay más números que cumplen esta condición. Hay más. ¿Cierto? Teóricamente son infinitos porque tenemos los números reales, o sea que tienes decimales, todos los que quieras. Pero este fue el primero que se me ocurrió a mí. Y como me dicen existe, con que exista uno solo ya vale para mí. ¿Listo? Entonces ya estás claro, compa. ¿Estás claro, amigo? ¿O todavía? Listo. Sí, está ¿Alguien? todo claro. Listo, va. ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar con el siguiente punto? Oye, muchachos, estamos tesos entonces. Estamos tesos porque no tenemos dudas. Muy bien acá. Dice, una demostración por inducción matemática. De nuevo, muchachos, la inducción matemática es como lo que más deberían practicar, porque como hemos visto antes ya, la demostración no es como un proceso fijo. Todas las demostraciones tienen sus diferencias. Es más como la lógica que le aplicamos lo que vale, ¿cierto? Entonces vamos a revisar acá. Dice, mediante inducción matemática verifique que la ecuación dada es válida para todo entero n mayor que 1. Entonces, muchachos, primero, la inducción matemática va a ser válida porque estamos hablando de enteros positivos, ¿cierto? Entonces va a ser válida por ahí. ¿Y qué me dice esto? Me dice que 3 más 7 más 11, hasta este número de acá, ¿cierto? Hasta un número n, 4 veces un n menos 1, va a ser igual a esta fórmula de la derecha, ¿cierto? A 2n más 1 multiplicado por n. Muchachos, ¿qué es lo primero que hacemos en este caso? Identificamos algún tipo de patrón que podamos tener en la suma.
¿cierto? En este caso, ¿qué patrón tenemos? De 3 a 7, ¿cuánto hay? Hay 4. De 7 a 11, ¿cuánto hay? Hay 4. Seguramente el próximo número acá es el 15, porque, perdón, el 15, porque de 11 a 15 hay 4. Entonces, ¿qué hacemos? Cada escenario que le damos, le vamos a sumar 4, ¿cierto? 4, 4, 4, 4, 4. Y para eso entendemos esta fórmula de acá. No sé si alguno de ustedes haya visto ya cálculo integral. En cálculo integral van a ver lo que son las sucesiones y series, ¿cierto? En las sucesiones y series, básicamente, esto acá es una sucesión, ¿cierto? Esto acá es una sucesión. ¿Y qué es una sucesión? Un conjunto de sumas que se pueden escribir como con una formulita de este estilo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar. ¿Cuál es el primer índice que tenemos, por así decirlo, en estas sumatorias? Tenemos el 3. Vamos a ver si el 3 cumple esta categoría. Como es el primer índice, la n debe ser 1. ¿Sí? No todas las sucesiones empiezan desde 0, porque acá me están diciendo que empieza desde 1. Entonces, 4 por el número 1, que va a ser el primero de mi sucesión, menos 1. 4 por 1, 4. 4 menos 1 es 3. ¿Listo? Muy bien, entonces, bueno, eso es para entender un poquito la sucesión y darnos cuenta cómo va a funcionar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé si estuvieron el anterior taller, pero les dije como una especie de claves, ¿cierto? De pasitos que tenemos que hacer para una inducción matemática. ¿Alguien del público lo recuerda? ¿Quién quiere ser millonario a las 6:53 de la tarde? ¿Alguien recuerda los Primero probar por pasitos? ese uno. Dime. Primero probar por ese uno. Ajá. Probar para 1, ¿cierto? A veces puede ser el 0 también, pero acá me dicen que ese es de 1. Entonces vamos a probar para 1. Para 1 que se cumple, dice que para 1, pues me da 3, ya lo vimos ahorita, ¿cierto? Y 3 tiene que ser igual a n por 2n más 1. ¿Qué dijimos que era 1? Que n, perdón, es 1. 1 por 2 por 1 más 1, ¿verdad? 2 por 1 es 2, 2 más 1 es 3, y 3 por 1 es 3, entonces llevamos a que 3 es igual a 3. ¿Listo? Entonces se cumplió para el caso base. Muchachos, ¿cuál es la importancia del caso base? Y aquí es donde les hago el énfasis otra vez de la de por qué explicamos las cosas. Como les digo, las respuestas están en el Moodle, pero la idea acá es que podamos entender cuál es el proceso detrás. No es solo ver la respuesta, incluso ver el procedimiento, es entenderlo, porque yo sé que los profesores no siempre lo expresan de la mejor manera, no siempre se entiende de la mejor forma. ¿Qué dice acá, muchachos? ¿Cuál es la idea de la inducción matemática y por qué hicimos este primer paso? Muchachos, la idea de la inducción matemática y por qué probamos un caso base. Probamos un caso base porque... Sí, se me apagó la pantalla. Un momento. La moví y se desconectó. ¿Cuál es la idea de hacer un paso base? No necesariamente el paso base tiene que ser uno solo. Podemos hacer dos, podemos hacer tres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea con esto es que, por ejemplo, yo podía hacer este paso también para el segundo. ¿Qué sería? 7 tiene que ser igual a 2 por n. Perdón, 2 por 2 más 1. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Perdón, 2 por n más 1. El vacío 2 por 2 es 4. Sí, 4 más 1 es 5 y 5 por 2 es 10. ¿Cómo? What the fuck? ¿Qué pasa acá? ¿Qué acaba de pasar acá? 0, muchachos, ojito. Vamos a probarlo con el 2, ¿cierto? El segundo término es el 7. Tiene que ser igual a 2 por 2 más 1. Ahora, 2 por 2 es 4, ¿cierto? 2 por 4 más 1. 1 más 1 es 5. Y 2 por 5 es 10. ¿Cómo?
Muchachos, estoy haciendo la suma mal. Estoy haciendo la suma mal. 2 por 2, 4, 4 más 1, 5. 5 por 2 es 10 y no me da 7. Ojito. Ok, bueno, eso es extraño. Es que Pero 7 debería... sería, para llegar sería 3 más 7, ¿no? Pues según la secuencia. Dime. Ah, sí, para 3 más 7, ya. Dios mío, ya. El apagón de la pantalla me embobó. 3 más 7 es 10, ¿cierto? Y ahora sí, ahora sí se cumple. Perdón, se me embobé ahí. Qué guay. Epa, entonces continuemos, muchachos. ¿Cuál es la idea con esto? Probamos para el primero, probamos para el segundo. ¿Y qué es lo que vamos a imaginar ahora? Esa es la idea de la inducción matemática. Vamos como a imaginar que, que procede. Imaginamos que lo hacemos para el segundo valor, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para el 100, ¿cierto? Imaginamos que lo hicimos con todos esos hasta el número k, ¿cierto? Y este k va a ser el número que ustedes se imaginen, el número más grande que ustedes quieran. Y como se dan cuenta, lo probamos con el 1, funcionó, con el 2 funcionó, con el 3 también, 4 también, 5 también, todos los que ustedes quieran hasta algún número k que ustedes quieran. Y con ese también funcionó, ¿cierto? Eso es lo que estamos imaginando con una inducción matemática. Que como lo hice con 1 y sirvió, lo hice con 2 y sirvió, imaginemos que lo hago hasta el número más grande del planeta que ustedes se quieren imaginar y también funcionó. Entonces, con eso vamos a concluir que, ¿qué sería acá? Que por eso lo cambiamos de la n a la k, para ponerle sobre el plano, por así decirlo, como que, ok, lo hicimos hasta el número k, que eso no lo hace nadie, pero estamos asumiendo que lo hicimos, entre comillas. Y también me funcionó con el número k, que puede ser un número gigante que ustedes se imaginen. 4k menos 1. Y que también se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, k por 2k más 1. Esa es la idea de hacer el paso inductivo. Como decir, ok, lo probé también para el último número que ustedes se puedan imaginar, ¿cierto? Un número k, definitivamente un número finito, y también funcionó. Ahora, la inducción matemática, ¿qué me dice? Ok, si funcionó para ese número tan grande que ustedes se imaginen, súmele uno más. Y si para ese funciona, también le creo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿estamos claros con esto? Que es como la base de por qué funciona la inducción matemática, por qué hacemos ese paso base, ¿sí? ¿Sí les ayuda a clarificar un poquito? ¿Ya tenían claro este concepto antes, es nuevo? ¿Sí habían explicado bien por qué se hacía el paso base, como cuál era la idea? ¿O no? Importante para mí Sí, saber, sí, para yo. solo que me enredé en la parte que empezaste a multiplicar y eso daba todo extraño. Yo me enredé como que 7 igual a 10. ¿Qué pasó después? ¿Qué le dio? Ah, epa, perdón. Es que la compañera nos dijo acá que no era... Ah, bueno, es que sí, por este lado nos dio 10, ¿cierto? Por este lado nos dio 10. Pero ¿qué pasa? Yo estaba ignorando algo, pues se me olvidó que también no era solamente 7, sino era 3 más 7. Y ahí sí me dio. ¿Sí? ¿Qué dice acá? El lado derecho va a ser 3 más 7, tiene que ser igual al lado de acá, pero reemplazándolo por 2. ¿Por qué por 2? Porque estamos sumando dos números. ¿Sí? ¿Cómo era? Dice 2, n por 2n más 1. N por 2n más 1. N por 2n más 1. Entonces 3 más 7 me da 10. ¿Qué era el error ahorita? Lo estábamos haciendo solo con 7. Pero hay que tener en cuenta que es una sumatoria, también hay que contar el anterior. Y lo mismo acá. 2, n es 2, ¿cierto? Aquí me queda 2 por 2 más 1. Pero 2 por 2, 2 por 2 es 4. 4 más 1 es 5. Y 2 por 5 es 10. Entonces llegamos aquí a 10, es igual a 10 y si se cumple. Listo, compa. Lo que pasó ahorita fue que estábamos ignorando que tocaba sumarle el 3 también. ¿Vale? Ah, listo, listo. Muchas gracias. Ya, ahí sí también estaba como, que esto no puede estar pasando. No les pueden poner una demostración equivocada en el parcial. O sea, sí, siempre que les pongan una demostración es válido. Es demostrable. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Esta es la idea con inducción matemática. Ya saben, no se hayan guardado las dudas. Aquí respondemos a todos. ¿Listo? Entonces, como ya lo probamos para 1, para 2, para 3, para el infinito, todos los que usted quiera, para acá, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que demostrar que sirve para el número que le sigue, ¿cierto? Para uno más.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? El siguiente paso, ¿cuál es? Vamos a copiar esto mismo, ¿cierto? 3 más 7 más 11, ¿cierto? Más, puntito, puntito, puntito. Este número de acá, ¿cierto? Que sería 4K menos 1, que fue el que técnicamente sí probamos, ¿cierto? El que imaginariamente demostramos que es real, pero ahora quiero demostrarlo que es real para el número que le sigue. ¿Cuál es el número después de K? Pues sería K más 1, ¿cierto? Pues como tengo K más 1 menos 1, me queda más 4K, ¿cierto? Como que se me anulan el más 1 y el menos 1. Y eso tiene que ser igual a ¿qué, muchachos? Tiene que ser igual a, de momento, vamos a reemplazar K más 1, ¿sí o qué? Por 2, ¿por qué? Por K más 1, más 1. ¿Listo? Entonces, tengo que llegar yo a demostrar que estos dos son iguales. No sé si recuerdan lo que les dije la otra vez. ¿Cuál es el proceso a partir de ahora? Ahora, lo que... ¿Alguien lo recuerda? Que lo diga para no tener que decirlo yo. Y que me muestren que están aprendiendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Ahí podríamos reemplazar desde 4K menos 1 hacia atrás por el resultado que nos dio, teniendo en cuenta si SK es válido. Muy bien, muy bien. Justamente ese es el punto. Entonces, muchachos, como técnicamente, recordemos, entre infinitas comillas, nosotros hicimos la cuenta hasta acá, menos hasta el número K, hasta el número K tan grande como tú quieras, sabemos 100% que esto es real, ¿cierto? Imaginamos que esto 100% es real porque imaginariamente lo hicimos, ¿sí? Entonces, si yo sé que la suma de todos estos hasta 4K menos 1 se puede escribir de esta forma, pues muchachos, lo que yo tengo acá es realmente nada más y nada menos que lo mismo que tengo acá arriba, ¿cierto? No es un misterio para nadie. Pero como yo sé que todo esto es real, porque lo hice entre comillas, lo puedo reemplazar. Entonces lo voy a reemplazar justamente. Me queda K por 2K más 1 más 4K igual a lo que tengo a la derecha. Permítanme lo recorto para no volverlo a escribir. Entonces, muchachos, como ya técnicamente quitamos la izquierda, ¿cierto? Ya la recortamos un poquito, asumiendo que lo que hicimos es real, ¿cierto? Asumimos que esto es una realidad, entonces por eso lo puedo reemplazar. Ahora lo que sigue es hacer que los dos lados sean parecidos. ¿Listo? Recordemos que en una inducción matemática, perdón, en general, en una demostración, yo tengo que escoger un lado y lo que no puedo hacer es que los lados, como por así decirlo, interactúen entre ellos. Yo no podría pasar este 4K a restar acá, no podría porque es una demostración. Pero digamos que yo sí podría hacer algo en un lado y hacerlo en el otro también, ¿cierto? Yo resto acá 1 y resto acá 1, eso está claro. ¿Listo? Porque estoy haciendo lo mismo en ambos lados, ¿vale? Lo que no puedo hacer es, digamos, pasar esto para acá y todo esto. ¿Cierto? Directamente como lo haríamos con el álgebra. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que llegar a que esto se parezca a lo que tenemos acá. ¿Con qué herramientas nos vamos a basar? Pues con factorización, ¿cierto? Nos vamos a basar con distintas maneras que tenemos de modificar lo que tenemos escrito, ¿cierto? Vamos primero a resolver un poquito el lado de acá para tener más claro a dónde queremos llegar, ¿cierto? Entonces me queda K más 1 por 2 por K más 2 por 1. Sería 2K más 2 más 1 que quería afuera, ¿cierto? Esto me queda K más 1 Pero por, yo aquí tengo una duda que para interrumpirte. Es que mira cuéntame, que ahí pusiste 2 que multiplica K más 1, pero en el 4 pusiste 4K menos 1 y lo restaste y dio 4K. Y eso te va a dar diferente. Entonces, no sé, pues si es lo mismo, ¿no? 4K. Compa, no te entendí la pregunta. Porque mira, si reemplazas el K por K
Menos uno, nos dijiste ahorita, qué pena. Ah, K epa, más sí. 1. 4 por K más 1. Epa, sí. Entonces ahí le va a dar diferente. En paréntesis. Ujú. Epa, sí, 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 sí. ¿Cómo se me pasa? Sí, señor. Ujú. Vamos a resolverlo y lo vamos a poner ahí al ladito. Gracias por la anotación, compa. Claramente va a dar diferente. Pues muy bien, 4 por K más 1. 4 por K más 1. Entonces 4K más 4. Pero como ustedes recuerdan, había un menos 1, ¿cierto? Entonces me queda 4K más 3. ¿Listo? Y esto es lo que vamos a poner acá. Vamos a poner 4K más 3. Y ahora sí estaría correcto. 4K más 3. Y esto debe ser igual a esto. Ahora sí. ¿Listo? Ya, muchachos. Oye, me perdí. ¿Por qué quedó K por 2K más 1? ¿En qué momento, Isabela? ¿Tienes micrófono y me explicas bien? Porque no entiendo la pregunta. ¿Por qué quedó K por 2K más 1? ¿En qué parte? Acá arriba. Bueno, acá arriba quedó K por 2K más 1 simplemente porque lo reemplazamos. ¿Sí? Como que imaginamos que lo hicimos hasta el número K, ¿cierto? Y pues la fórmula me dice que, acá dice el punto, dice que cuando yo sumo los n números, me tiene que dar ese número n por 2 veces n más 1, ¿cierto? Entonces, como imaginariamente estamos asumiendo que yo realmente lo hice hasta un número K, digamos 9999, esto se debe cumplir. ¿Listo? Por eso lo reemplacé acá y aquí es donde vamos ahorita. ¿Listo? Eh, entonces estamos en este punto ahora mismo, muchachos. Vamos a continuar, ¿cierto? Entonces ya tenemos este lado izquierdo de acá. Y bueno, tenemos que darnos cuenta, usualmente en estas demostraciones de este tipo, eh, lo que solemos utilizar como para llegar a que un lado sea igual al otro, el 80% del tiempo, muchachos, es factor común. ¿Listo? Entonces tenemos que pensar, necesitamos que K más 1 me multiplique a algo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el factor común que yo voy a tener que sacar a este lado para que me quede igual a este? Tengo que sacar factor común K más 1. ¿Listo? Por eso voy viendo desde acá hacia dónde quiero llegar, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tengo 2K más 1, aquí tengo K más 3. Entonces, algo puedo ir acomodando de modo que me sirva, ¿cierto? Entonces, vamos a distribuir esto a ver qué pasa. Vamos a ver 2K al cuadrado, ¿cierto? Más K, más que, más 4K, más 3, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sumar términos semejantes. Entonces, 2K cuadrado y K más 4K me queda 5K, más 3, ¿cierto? Entonces, ahora necesitamos llegar a algo de esta manera. Vamos a intentar sacar factor común. Si saco ese factor común K, me queda K que multiplica a 2K más 5 más 3. No es este el camino, porque me queda más 8. Más 1, perdón, me queda ahí. Entonces, ¿cuál tenemos que Pero eso se revisar? puede factorizar tipo 2K más 3 que multiplica K más 1 y ya. Pues podríamos hacerlo con los dos paréntesis, ¿cierto? Entonces, más aquí, queda más acá. Ahora 2K acá, aquí me queda K, ¿cierto? Y acá, dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 5. ¿Será? ¿Mm? ¿Cómo decías, compa, que te haya quedado a ti? Porque hay que ver si este método nos da. Si no nos da, tenemos que buscar otra alternativa. A mí me dio 2K más 3 que multiplica K más 1 y si yo multiplico eso por los otros, me da lo mismo. Epa, busca más es que multiplica acá más 1.
Y pues muchachos, este lado ya técnicamente está igual al lado de acá. Y pues ya está hecha la demostración. Porque tengo acá más 1 que me multiplica 2k más 3. Y eso sería, muchachos, así se hace esta demostración. ¿Cierto? Entonces, muchachos, ¿cuáles son los pasos importantes? ¿Qué es lo que tenemos que resaltar? Probamos primero un caso inicial, ¿cierto? Para 1, ¿cierto? O para 2, o para 1 y para 2, ¿verdad? Ambos sirven. Probamos para un caso inicial y luego, ¿qué es lo que vamos a imaginar? Que con ese caso inicial, luego lo vamos a hacer todo el rato, hasta un número K gigantísimo que ustedes quieran. Y luego, yo quiero hacerlo para K más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo esto largo, largo con K más 1. Y como se supone que yo hice esto, perdón, lo pongo en azul. Como se supone que yo hice esto, y yo sé que esto es verdadero, simplemente voy a tomar y lo voy a reemplazar. Como hicimos acá, esto, lo reemplazamos por esto, y me queda de esta forma. Y ya desde acá lo único que hago es opero un poquito en un lado, opero un poquito en el otro, hasta que me queden iguales. ¿Cómo llegamos aquí al final? ¿Cierto? Realizando la factorización. Entonces, por eso es importante. Si yo no hubiera hecho operaciones acá, me quedaba, me quedaba algo más difícil de llegar, ¿cierto? Entonces, por eso lo operé un poquito para que me dé algo más bonito y ya al final lo alcancé factorizando con el lado acá. Entonces, las herramientas que tenemos en cuenta para llegar al otro lado es principalmente los métodos de factorización. Usualmente es el factor común. En este caso no fue, no recuerdo cómo se llama esta, trinomio cuadrado, lo que nos ayudó a llegar. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta con este método? De nuevo, esta fue una, una demostración del examen, del parcial del semestre pasado. Como se dan cuenta, realmente no es una demostración exagerada, una demostración muy complicada. Si tú tienes en cuenta cuáles son los fundamentos de una inducción matemática, dejas este punto de último, resuelve los otros lo más rápido que puedas y realmente con que estés dándole una hora, alcanzas porque alcanzas. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas o preguntas al respecto en general, con las demostraciones por inducción? Porque ténganlo por seguro que va a salir una demostración por inducción. No. Muy bien, muchachos. Si nadie más tiene alguna otra pregunta, eh, dejaríamos entonces la clase por acá. En un segundo les paso la clase, no, el taller. Les paso la asistencia. Y listo, chicos. La verdad es que si ustedes dominan estos temas, principalmente lo que es inducción matemática, los algoritmos, ustedes pasan el primer parcial. Y en discretas el parcial más duro es el primero. Sin duda alguna el parcial más duro de discretas es el primero. Lo que es el segundo también es un poco complicado, no más que complicado, es tedioso, ¿cierto? Y el tercero sí es muy, muy sencillo. Entonces, si logran sacar este alto, muchachos, ya corona prácticamente.